Buenas noches, Lice. Rocío, ¿cómo está? Muy Buenas buenas noches, noches, Licen. bienvenida. Buenas noches, Licen. Buenas noches, compañero. Elki, ¿cómo está? Muy buenas noches, un gusto saludarle. Buenas noches, Lice. Buenas noches, compañeros. Marita, ¿cómo está? Muy buenas noches, bienvenida. Gracias, licenciado. Buenas noches, licenciado. Leti, ¿cómo está? Un gusto saludarle. Buenas noches, licenciado. ¿Cómo está? Muy buenas noches, un gusto saludarle, bienvenida, compañero. Buenas noches, Licen. Ivania, ¿cómo está? Un gusto saludarle. Buenas noches, licenciado. Adriana, buenas noches, un gusto, bienvenida. Buenas noches, licenciado. Segundito, ¿cómo está? Muy buenas noches, un gusto saludarle. Dicen buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches, compañera, bienvenida. Bueno, señoras y señores, bienvenidos al desarrollo de la presente clase. Creo que estamos ya todos. Un gusto poderles saludar en esta nueva semana de actividades. Bienvenidos al inicio de todo este proceso educativo correspondiente al área de ciencias sociales. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Iniciamos el desarrollo de las actividades y en pantalla ustedes ya pueden observar el documento relacionado a la tarea. Tenemos el formato para recursos de aprendizaje tarea. Estamos en la asignatura de ciencias sociales con el tema número 9, las independencias de América. Estamos con el tema número 3, la independencia de los Estados Unidos, la Revolución Francesa y la crisis del antiguo régimen. Son los temas que nosotros vamos a desarrollar en la presente clase. El tipo de tarea y el objetivo de la tarea ustedes tienen en pantalla, ustedes lo pueden en su documento, lo pueden leer en relación a la función que tiene la presente tarea. En las instrucciones tienen ustedes, recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 9, tema número 3, para poder desarrollar la presente tarea. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario, en el caso que así lo ameriten. Es imprescindible que también desarrollen procesos de investigación acerca de los temas y obviamente que permitan ampliar la respuesta que ustedes puedan proporcionar a las interrogantes de la tarea. En relación de la tarea, dice responda a las siguientes preguntas. Primero, responda a qué aspectos de la economía de las 13 colonias atribuye el movimiento independentista de los Estados Unidos. Ya vamos a ver cuál es ese proceso. La siguiente dice, indique el tipo de motivaciones económicas, políticas, religiosas, filosóficas, por las cuales en el siglo XVIII se desarrolló la industria. Ya vamos a ver un poco también sobre ese tema. Y por último dice, responda. Entre los motivos de la Revolución Francesa, ¿cuál prevalece según su opinión? ¿Los ideales de libertad e igualdad o las aspiraciones de poder de la burguesía? ¿Cuál será el motivo mismo en cual se basó o se fundamentó la Revolución Francesa? Y son los temas igual que nosotros vamos a poder ver y desarrollar en el transcurso de esta clase.
Recuerden que deben entregar el trabajo de forma escrita, clara y ordenada. Deben utilizar combinaciones de colores, líneas, símbolos. Por favor, completen su información en relación a los temas con cromos, ilustraciones, que obviamente permitan determinar con mejor precisión el mensaje que ustedes quieren transmitir a través de su tarea. Recuerden que la rotulación de la hoja es obligatoria, ya saben el esquema que ustedes deben de cumplir. Igualmente deben de leer las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones. Y finalmente tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 9 con el tema la independencia de los Estados Unidos, la Revolución Francesa y la crisis del antiguo régimen, correspondientes a la semana 3 del 8 de mayo del 2023. Esta tarea permite entregas desde el 8 de mayo, la fecha límite es el 31 de mayo y la fecha de publicación de calificaciones será hasta el 5 de junio del 2023. Ahí se les calificará todas las actividades que ustedes tienen durante esta unidad. Esos son los periodos, los intervalos en los cuales ustedes pueden presentar esta y el resto de tareas que se vienen ya a continuación. Teniendo en cuenta que esta es ya la semana 3, estamos entrando ya justamente a la etapa final de esta nueva unidad y nos estarían restando apenas ya 2 unidades más para dar por terminado el presente periodo lectivo. Así es que fuerza, compañeros, que sí se alcanza, sí se puede, sigan presentando las tareas como lo han venido haciendo. Siempre con la puntualidad, siempre aplicando un buen desarrollo en relación de las tareas que se les ha planteado durante todo este periodo. Y las que nos restan. Iniciamos las actividades, estamos en la independencia de América. Vamos a iniciar hablando sobre la independencia de los Estados Unidos. Este es uno de los aspectos fundamentales y de hecho los Estados Unidos fue el primer país en declarar su independencia de las potencias que lo apremiaban. Es el primer país que determinó una constitución. De hecho, la constitución de los Estados Unidos es la primera a nivel del continente, es la primera constitución a nivel continental. Entonces, prácticamente ese fue el modelo en el cual se rigieron el resto de territorios y también el resto de estados que se iban formando para estructurar cada uno de ellos las constituciones y poder establecerse como los estados que hoy los conocemos. En relación a la independencia de los Estados Unidos en la época colonial, los territorios británicos en Norteamérica se concentraban en la costa atlántica de los actuales Estados Unidos. Las colonias tenían una próspera economía agrícola y un intenso intercambio comercial con Gran Bretaña, a quien le vendían tabaco, algodón y arroz. Esos eran los primeros productos en los cuales obviamente se asentaba la economía estadounidense. Dentro de las causas de la independencia podemos mencionar que a mediados del siglo XVIII estalló la Guerra de los 7 años entre Inglaterra y Francia. Inglaterra venció, pero terminó con problemas económicos, por lo que la corona británica impuso sin consultar a los representantes de las diferentes colonias nuevos tributos al ingreso de productos británicos para recuperar los gastos que obviamente habían dejado la guerra. La presión hizo que la mayoría de los impuestos se eliminaran, excepto la del té, y de ahí se da una revolución, el famoso motín del té de Boston. A pesar de ello, la tensión aumentó y en el año de 1773 efectivamente se produjo el motín del té, en el que colonos asaltaron un barco de té inglés y arrojaron la mercadería a la bahía de Boston. Las autoridades reales impusieron el estado de excepción y restringieron el poder político a todos los colonos, justamente por todos y estas rebeliones que se venían dando en el continente, en el desarrollo ya de todos los procesos de libertad que se iba gestando en lo que hoy es Estados Unidos. En cuanto a las medidas políticas, a pesar de las prohibiciones entre los años 1774 y 1776, se reunieron 2 congresos continentales. En el primero se presentaron las primeras ideas independentistas a partir de los textos de John Locke
y los ilustrados, y el segundo se nombró a George Washington como jefe del ejército y se declaró la guerra en contra de los imperios, de los ejércitos imperiales que estaban asentados en los territorios estadounidenses. Estalló la guerra, la primera victoria rebelde fue en Saratoga. Esto motivó a Francia y España a ayudar a los independentistas con tropas y también con dinero. Entonces, de todas maneras, las tropas independentistas, las tropas continentales, como se los denominaba, a las tropas estadounidenses que buscaban la libertad, obviamente recibieron ayuda de otros sectores como Francia y España en relación a hombres que iban a aportar en el desarrollo del combate y también dinero para subvencionar todos los gastos que se desarrollaban. En cuanto a las consecuencias de la revolución en el año de 1781, los ingleses fueron derrotados en Yorktown y en 1783 se firmó la Paz de Versalles, con la que Gran Bretaña reconoció la independencia de las 13 colonias y este territorio se convirtió en el primer país soberano del continente americano. Las repercusiones de este hecho fueron algunas, las cuales podemos mencionar las más importantes. En primera instancia, se derribaron las trabas mercantilistas de la corona británica, la burguesía ascendió como clase dominante, se estableció un sistema federal bajo un sistema de democracia republicana. Tenemos una estructura diferente en relación a la administración política en este estado. Se propagó el ideal independentista en el resto de América. Prácticamente la independencia de los Estados Unidos sirvió como base fundamental para el resto de independencias que se desarrollaron en el continente americano. Se aceleró la decadencia de los regímenes monárquicos de Francia y España. También prácticamente empezaron a resquebrajar y allá también ya se empezaron a estructurar gobiernos democráticos y a gobiernos estructurales que no estaban o no representaban directamente a una monarquía. En cuanto a la Revolución Francesa, mientras en el ámbito económico se gestaba la Revolución Industrial, el pensamiento político europeo del siglo XVII se vio influido por el movimiento intelectual denominado la Ilustración, que vería sus ideales materializados hasta el siglo XIX. Pero obviamente ellos ya tenían una idea diferente a lo que estructuralmente tenían hasta aquel entonces. La idea de que había solo un ser supremo, en este caso eran los príncipes, los reyes, quienes debían dominar a todos los territorios. Y pasa prácticamente la Ilustración, determina que el poder tiene que residir es en el pueblo. El pensamiento ilustrado se basa en el uso de la razón, que permite al ser humano entender su entorno y establecer leyes. Entre las principales ideas ilustradas podemos mencionar a las siguientes. Por ejemplo, el derecho natural, la organización social y los principios políticos. Es fundamental dentro de la base de la idea de la Ilustración. En cuanto a los derechos naturales, podemos determinar la libertad, en este sentido la autonomía individual. Ya no había la idea de esclavitud. Con este precepto de derecho natural a libertad, toma un carácter ya predominante dentro de esta etapa de la historia. La igualdad, todos los seres humanos nacen en igualdad de condiciones y de derechos, y obviamente eso se establece o se preestablece esta idea de ilustración, del movimiento de ilustración, incluso en nuestra constitución de ahora, en nuestra constitución, la que tenemos vigente en nuestro país, donde dice que todos los seres humanos nacen en igualdad de condiciones y también en igualdad de derechos. En cuanto a la organización social, se puede mencionar el contrato social. Esto es, los seres humanos renuncian a algunos de sus derechos naturales para asumir libremente las reglas sociales que les garantizan la integridad y el derecho a la propiedad, por ejemplo. Entonces, ya cuando hablamos de derechos naturales, son derechos que por generaciones se ha venido, o actividades que por generaciones se ha venido aplicando, y por su repercusión, por su repetida utilización,
toma un carácter de ley. Eso prácticamente es una estructura natural. Pero este proceso obviamente cambia y pasa a las reglas sociales. ¿Cuáles son las reglas sociales? Todas las leyes que se van estableciendo en un Estado, las cuales cada uno de los ciudadanos tiene que respetar. Puede ser en relación a la posesión de la propiedad privada, puede ser el respeto a la vida, puede ser incluso el respeto a la naturaleza hoy en día que está constituida, y una serie de preceptos más que permiten el desarrollo correcto de la sociedad. En cuanto a la organización de clases, por su riqueza y no por su grupo étnico o castas. Entonces, ya prácticamente acá tienen una idea en cuanto a las personas que tienen dinero. A través del conocimiento, la humanidad puede progresar indefinidamente. Eso quiere decir que nosotros, cada día que pasa, hasta el último día de nuestra existencia, nosotros aprendemos algo nuevo. Entonces, a través del conocimiento, la humanidad puede progresar indefinidamente. Nosotros podemos progresar a través del conocimiento, a través de la educación, de la formación, indefinidamente, a lo largo de toda nuestra existencia. En cuanto a los principios políticos se basan primordialmente en la división de poderes. Ustedes habrán escuchado, incluso dentro de nuestro Estado, nosotros tenemos la división de poderes. ¿Qué determina la división de poderes? La independencia en cuanto a la acción. Por ejemplo, de las funciones del Estado deben ser ejercidas por poderes independientes. La función legislativa, la función ejecutiva, la función judicial, cada quien tiene un rango de acción en el cual ninguno de ellos puede tener injerencia en otro. Entonces son poderes independientes. Y por último, la soberanía. El poder no proviene de Dios ni se hereda, sino que reside en el pueblo. El pueblo es quien debe tomar las decisiones o las mejores decisiones para el desarrollo de la vida política de cada uno de los estados. Eso en cuanto a los principios en los cuales se fundamenta el pensamiento ilustrado o la ilustración. Desde 1789, Francia vivió una revolución política que pretendió derrotar el régimen monárquico y llevar al poder los ideales ilustrados de libertad, igualdad y fraternidad impulsados por la burguesía. La sociedad francesa pre-revolucionaria estaba estratificada. En primer grado, el clero, estaba presente la iglesia. Segundo estado, la nobleza, las personas de acuerdo a esa instancia, todavía los reyes, quienes pertenecían a la nobleza, y el estado llano, que fue la población representada por los burgueses. Mientras la nobleza no pagaba impuestos, se sometía a leyes especiales y ostentaban los cargos administrativos más importantes. Las cargas fiscales estaban sobre la burguesía y las clases trabajadoras, que tenían muy pocos derechos. Estos tres grupos se reunían en los estados generales que el rey convocaba en casos críticos o en casos de excepción. Además, Francia padecía un déficit crónico en sus cuentas que se acrecentaba por el gasto de las diferentes guerras, en este caso la contra Inglaterra, y el apoyo económico a la independencia de los Estados Unidos que apoyó. Obviamente esto resquebrajó bastante su estructura económica. En el año de 1789, el Estado llano instaló la Asamblea Nacional Constituyente y desde entonces, con avances y retrocesos, las ideas ilustradas impulsaron sobre los regímenes absolutistas en toda Europa y en América. La ilustración se impuso como ideal político y la burguesía tomó el poder total en esta etapa de la historia. Ese mismo año se desarrolló la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que posteriormente se transformarían en los derechos universales del hombre, los derechos humanos. Tras el triunfo de la Revolución y su expansión gracias a la conquista de Napoleón Bonaparte, en gran parte de Europa los ideales burgueses influyeron en las constituciones políticas, el derecho y la economía de casi todo el mundo. Obviamente tenía una gran fuerza, una gran estructura en relación a la aplicación de este precepto o este modo de pensar político.
Todo esto propició también a que se den diferentes crisis dentro de todas estas monarquías, de todos los regímenes, lo que provocaría su decadencia y posterior desaparición. En ese sentido, vamos a ver la crisis del antiguo régimen. Se conoce como antiguo régimen a la estructura política, eso quiere decir a la monarquía social, estratificada y económica mercantilista en Europa y sus colonias americanas durante los siglos XVII hasta el siglo XVIII. A finalizar el siglo XVII, tras siglos de reinado de los Habsburgo de Austria, ascendió al trono y reinó bajo el nombre de Felipe V durante los años 1700 y 1724, el primer rey de la casa Borbón en gobernar España. Prácticamente tuvieron un gobernador, un rey, desde otro reino, por decirlo de esa manera. Obviamente se manejaban con esas determinaciones. Los Borbones establecieron reformas para superar el déficit económico español, con las cuales se modificaron las relaciones hasta entonces establecidas entre colonias y también las metrópolis. Los americanos ya no serían vasallos de la corona, sino de la metrópoli. Se liberalizó el comercio, se establecieron más impuestos y el poder de los virreyes fue delegado a las alcaldías y también a las gobernaciones que tenían en aquel entonces, dejando de lado totalmente a los criollos. Es obviamente los criollos, al verse relegados de todo ese poder, obviamente es que ellos emprenden todos los procesos, de hecho encabezan la conformación de todos los ejércitos que posteriormente se transformarían en los ejércitos independentistas que liberarían de los propios españoles. Para 1808 ascendió al trono Fernando VI, también de la Casa de los Borbones, pero ese mismo año Napoleón invadió España y nombró rey a su hermano José I Bonaparte, quien duraría alrededor de un año. Se le conoció con el apodo de Pepe Botellas, justamente porque era bastante apegado, de hecho era alcohólico, bastante apegado al whisky. Entonces, por eso se le determinó con el nombre o con el apodo de Pepe Botellas. Pero en ese entonces, obviamente, Napoleón Bonaparte lo coronó rey de España. Estaban prácticamente los españoles gobernados por un francés. En cuanto a las juntas soberanas de gobierno, estos hechos precipitaron la aplicación de ciertos principios liberales y constitucionales en España y sus colonias. El pueblo opuesto a los Bonaparte, tanto en España como en América, se organizó en juntas soberanas de gobierno. Estas sostenían que en ausencia del rey la soberanía para gobernar pasa a manos del pueblo. Seguidamente se organizaron milicias que, a manera de guerrillas, lucharon contra los franceses y se reunieron en Cádiz. Con la representación de todas las juntas, inclusive de América, estos representantes eran electos de forma censitaria. Esto quiere decir, de acuerdo con las riquezas que poseían. Mientras más riquezas poseían, tenían mejor ubicación en determinados puestos. Pero aún así significó un avance en las aspiraciones de los blancos criollos para tener mayor poder político. Así, en el año 1808 y 1814, España vivió su propia guerra de independencia contra los Bonaparte. Eso quiere decir que se desarrolló o se desató una guerra de los españoles, una guerra interna, una guerra social, con la finalidad de liberarse de la administración francesa. En América, las juntas lideradas por la élite económica e intercultural proclamaron su fidelidad a Fernando VII. En la práctica, estas juntas tenían como fin representar el territorio o preservar el territorio de cualquier invasión francesa. Sin embargo, terminaron siendo el semillero de los movimientos independentistas de América, debido a que una vez derrotados los franceses y restaurado en el trono a Fernando VII, este se apresuró a restablecer la monarquía absolutista del siglo anterior y a eliminar la Constitución y las obras reformadoras realizadas en su ausencia
por las diferentes cortes que fueron establecidas. Esto despertó el descontento de las élites criollas americanas que ya gozaban de mayores libertades económicas y más poder político. Obviamente hubo ese celo justamente porque los criollos se quedaron sin poder. Prácticamente la corona española ya no les reconocía ningún tipo de poder a los criollos. Y esto obviamente permitió, obviamente, que exista todos estos procesos de resentimiento entre los mismos españoles, lo que conllevaría a las diferentes guerras de independencia, apoyarían los procesos de independencia, que obviamente posterior, ustedes ya saben dentro de la historia, todos los procesos que se han desarrollado. Eso en relación a un proceso, un resumen de los procesos históricos en cuanto a las independencias de los procesos independentistas que se vinieron desarrollando en el continente americano. Vamos a hacer un poco más hincapié y vamos a ver un poco más adentrándonos en los procesos de independencia de una de las potencias mundiales en la actualidad, como es los Estados Unidos de América, desarrolladas en el año de 1776. Vamos a ver una serie de eventos que son bastante preponderantes dentro del desarrollo de la historia. En cuanto a la independencia de los Estados Unidos de América, la guerra de independencia de los Estados Unidos fue un conflicto que enfrentó a 13 colonias británicas originales en América del Norte contra el Reino de Gran Bretaña. Este proceso bélico ocurrió entre los años 1775 y 1783, finalizando con la derrota británica en la batalla de Yorktown y la firma del Tratado de París. Durante la guerra, Francia ayudó a los revolucionarios estadounidenses con tropas terrestres comandadas por Rochambeau y por Marqués de Lafayette, y por flotas bajo el comando de marinos como Guichen, Lagres y Stein de España. En este sentido, España, por su parte, lo hizo inicialmente gracias a Fernando de Galvez y de forma abierta a partir de la batalla de Saratoga, mediante armas, suministros, abriendo un frente en el blanco sur del continente, lo que hoy es el territorio estadounidense. Prácticamente ahí nosotros vemos cómo se fueron subvencionando, fueron apoyados también los ejércitos continentales de liberación estadounidenses, como fueron apoyados también por otros imperios, obviamente, europeos. Obviamente los imperios europeos, tales como Francia y España, apoyaron a los británicos justamente, perdón, apoyaron a los estadounidenses justamente para tratar de bajar la potencia en la cual se estaba convirtiendo Gran Bretaña, que estaba convirtiendo los ingleses del Reino Unido. Prácticamente ellos, al tratar de quedarse con todo este territorio, obviamente ellos hubiesen consolidado como la potencia mundial más grande a nivel de todo el mundo. Pero obviamente con estas derrotas, obviamente bajaron su intensidad en cuanto al desarrollo de las diferentes guerras independentistas que iban desarrollando. Las colonias británicas que se independizaron de Gran Bretaña edificaron el primer sistema político liberal y democrático, alumbrando una nueva nación, los Estados Unidos de América, incorporando las nuevas ideas revolucionarias que propugnaban la igualdad y la libertad. Esta sociedad colonial se formó a partir de oleadas de colonos inmigrantes y no existían en ellas los rasgos característicos del rígido sistema estamental europeo. En las colonias del sur, dentro de los territorios de Virginia, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Georgia, se había organizado un sistema esclavista con unos 500,000 esclavos negros que explotaban plantaciones de tabaco, algodón y azúcar. De este modo, la población estaba compuesta por grandes y pequeños propietarios y también por esclavos. Los antecedentes de la Guerra de la Independencia de los Estados Unidos se remonta a la confrontación franco-británico en Norteamérica y a las consecuencias de la Guerra de los 7 años.
La Guerra de los 7 Años terminó en 1763, el 10 de febrero. El Tratado de París ponía fin al imperio colonial francés en América del Norte y consolidaba a Inglaterra como la potencia hegemónica. En oposición solo tenía a España, que controlaba New Orleans o Nueva Orleans, la ciudad más importante con unos 10.000 habitantes. Respecto a Francia, la pérdida territorial no fue sentida como algo catastrófico. Se conservaban los derechos pesqueros y en Terranova y en la población católica francófona recibiría un trato de respeto. Por otro lado, en el Caribe las pérdidas pueden ser compensadas, pues las colonias principales francesas del Caribe, Puerto Príncipe, la Española, produce la mitad de azúcar consumida en todo el mundo y su comercio con África y las Antillas está en pleno apogeo. Entonces ellos prácticamente no sintieron mayor pérdida, los franceses no sintieron mayor pérdida al tener que ceder, al tener que reconocer la libertad de las colonias que estaban bajo el mando de los franceses en estado, dentro del territorio estadounidense hasta ese entonces. Respecto a los colonos estadounidenses, la guerra modificó radicalmente el panorama anterior. Los francófonos o católicos de Quebec, tradicionales enemigos de los colonos estadounidenses de las 13 colonias, recibieron un trato respetuoso por parte de las autoridades británicas, trato que se confirma en 1774, cuando se dotó a Canadá de un estatuto particular dentro de las colonias estadounidenses, llevándose sus fronteras hasta la confluencia de Ohio y el río Mississippi. Asimismo, su población conserva un derecho civil propio y la Iglesia Católica es reconocida. Todos estos movimientos fueron mal aceptados por la población de las 13 colonias. Eso fue también radical. La causa inmediata de este conflicto fue el injusto trato de Gran Bretaña. Infligía a los colonos, pues estos aprobaban riquezas e impuestos a la metrópoli, pero no tenían los medios para recibir sobre dichos impuestos, por lo que se sentían marginados y no representados. Prácticamente ellos lo que hacían es recoger los impuestos, pero todos los impuestos tenían que entrar directamente a la corona, y por lo tanto, en este caso la corona británica, y por lo tanto ellos no percibían absolutamente nada. Estaban marginados a un costado en todos los procesos que se iban a desarrollar. En cuanto a la guerra, Gran Bretaña obtuvo el triunfo sobre Francia en la Guerra de los 7 Años durante el año 1756-1763, recibiendo gran ayuda económica y militar de las colonias, aunque dicha colaboración no les fue recompensada. Las medidas represivas del gobierno inglés, producidas tras sublevaciones como el motín del té de Boston y las sanciones de las actas intolerables, procuraron el inicio de la guerra de independencia. El desconocimiento o el descontento se extendió por las 13 colonias y se organizó una manifestación en Boston en contra de los impuestos que debían pagar por artículos indispensables como papel, el vidrio o la pintura. En estas manifestaciones no hubo ninguna alteración y el gobierno inglés hizo oídos sordos a las peticiones de los colonos, pero estos no iban a consentir que la situación continuara así, con lo que se reunieron junto a varios miembros de otras poblaciones para para urdir una acción más propagandística que las manifestaciones que se habían desarrollado. En ese sentido, en el año de 1773, los colonos se reunieron en Boston, de Gran Bretaña. Llegaban 3 naves cargadas de cajas que contenían té. Varios miembros de la sociedad secreta se disfrazaron de indios y fueron nadando hasta alcanzar los 3 barcos. Una vez allí capturaron a sus tripulantes y tiraron la mercadería por la borda. Fue la primera acción contra la represión de impuestos, lo que intranquilizó a los británicos en territorio americano. En el año de 1774 se reunieron por primera vez
el Congreso de los Colonos en contra de la servidumbre de los británicos y a favor de una patria independiente. Ya se discutían una hipótesis de leyes. Pese al clima de enemistad contra los ingleses de las colonias, todavía había algunos colonos que apoyaban al rey inglés Jorge III, siendo llamado King Friend. Eso quiere decir el rey amigo. Esos son los datos más preponderantes. Se nos queda bastante material que es indispensable tratar dentro de esta etapa bastante interesante en cuanto a los procesos de libertad que mantuvieron los estadounidenses para liberarse de los ingleses, de los franceses en este proceso. Que son prácticamente los imperios que estuvieron en pugna de poder durante este conflicto bélico, obviamente de los cuales recibieron también apoyo de sus enemigos dentro de los procesos monárquicos, y obviamente eso les conllevó a declarar, les ayudaron y proclamaron su independencia. Esos son los temas que nosotros hemos visto en relación también a las tareas que ustedes tienen programadas para esta semana. Señoras y señores, llegamos ya a la parte final. Nos estaremos viendo en la siguiente hora.